Bien, acá está anotado, ya arrancar directamente con los interferómetros, me parece que me quedé corto, hay más cosas que explicar antes. La primera cosa que hay que explicar es, bueno, hacer la cuentita para la interferencia. Si hacemos la cuentita para la interferencia, pensando que la interferencia es la parte real al cuadrado y promediada en el tiempo, y habíamos dicho que phi es igual a un A por E a la I omega t menos phi 1, y vamos a poner dos ondas de amplitudes iguales, más A por E a la I omega t menos phi 2, ¿está bien? Y aplicamos la reglita de arriba. Acá fíjense, lo que sería la amplitud, en realidad le tengo que enchufar el phi 1 acá, por E a la I omega t, más A por E a la menos I phi 2, por E a la I omega t. Esto sería lo que es la parte de la amplitud, y la parte promediada en el tiempo es lo que hace eliminar la parte temporal con omega. Si usamos que esto va a ser igual a la amplitud, acá me faltó escribir un poco quizás, esto va a ser A por E a la menos I phi 1 más E a la menos I phi 2. O sea, todo eso sería la amplitud. ¿Ok? O sea, por E a la I omega t. Entonces sería A por E a la menos I phi 1. Hasta acá estoy usando esta formulita, ¿eh? La formulita que estoy usando, en el caso de que f y g sean iguales, quedaría... no lo puse. Entonces, caso particular, eh, la parte real de f al cuadrado va a ser igual a f0 por f conjugado sobre 2, ¿no? Porque fíjense, quedaría un cuarto de f0 por f0 conjugado más un cuarto por f0 conjugado, que es eso directamente. Entonces quedaría esto sería el f0 por el f0 conjugado, que sería esto, sobre 2. ¿Está bien? Eso sería el promedio. Lo que vemos en la pantalla. Entonces, lo que vemos en la pantalla es el módulo de la amplitud al cuadrado. A por A conjugado es el módulo de la amplitud al cuadrado. E a la menos I phi 1 con E a la I phi 1 es 1. E a la menos I phi 2 con E a la I phi 2 es 1. O sea, quedaría 2 más E a la I phi 1 con E a la menos I phi 2 quedaría E a la I phi 1 menos, vamos a ponerlo así, phi 2 menos phi 1, más E a la menos I phi 1, no, phi 2 menos phi 1. Todo eso sobre 2. ¿Sí? Y eso es lo que está ahí, es un coseno. ¿Mm? Quedaría 2 veces el coseno
Los dos se simplifican y me queda 1 más. ¿Mm? Y ahí es donde aparece la diferencia de fases, que es lo que determina cómo es la intensidad en ese punto particular que estamos viendo. Si la diferencia de fases es nula, si Φ2 es igual a Φ1, ¿sí? Nos queda, nos queda eso. ¿Ok? Nos queda 2 veces el módulo de A al cuadrado. Y si la diferencia de fases hace que el coseno se haga menos 1, o sea que la diferencia de fases es pi o un múltiplo impar de pi, ¿sí? El 1 se cancela con el menos 1 del coseno y te queda 0. O sea, eso es lo que vamos, ahí es donde decimos que en ese punto de la pantalla se produce luminosidad u oscuridad, ¿no? En función de esa diferencia de fase que haya entre Φ2 y Φ1. Esto es la intensidad media, o proporcional a la intensidad media. Bien, acá en el caso de... Bueno, acá uno podría, después vean, yo qué sé, está en el manuscrito, creo que también lo tiene Martínez, está en el teórico del año pasado. Las cosas se analizan, se simplifican mucho desde el punto de vista práctico si se antepone entre la pantalla y el sistema que tengamos una lente a la distancia focal. Entonces, es mucho más fácil de analizar las figuras en la pantalla. Si queda un poquito de tiempo, vuelvo a ese tema. Ahora vamos a considerar la interferencia entre dos fuentes puntuales, entre las ondas generadas por esas dos fuentes puntuales, en dos casos particulares que tienen que ver con la aproximación paraxial que vimos en la clase pasada. Voy a sacar esto para las chicas. Bueno, supónganse, tenemos dos fuentes puntuales que generan ondas esféricas, monocromáticas, y queremos ver cómo interfieren las ondas generadas por estas fuentes en dos zonas, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos como aproximación paraxial. Las voy a poner cerquitas, así entienden la zona a la que me refiero. Va a ser en esta zona, ¿sí? Vamos a ponerlo primero acá, ¿sí? Y en esta zona bien, ¿sí? Bien alejado acá, hay mucha distancia. Y en esta zona, distancia grande. Analicemos primero, ¿sí? La zona de la derecha. ¿Cómo interfieren las ondas generadas por esas dos fuentes? Lo correcto de entrada es considerar la aproximación paraxial para las ondas generadas eh, por esas dos fuentes puntuales. ¿Mm? Entonces, hagámoslo simple. Esto lo vamos a hacer una sola vez, después lo vamos a hacer desde el punto de vista geométrico, una vez que entendamos que se puede hacer mucho más fácil esto que voy a hacer ahora. Y acá tenemos una fuente puntual, otra fuente puntual. Vamos a suponer que la distancia esta es de chiquitita sobre 2. ¿No? Entonces, la onda generada bien lejos hacia la derecha por esa fuente, ya lo habíamos visto, es E a la I omega t menos K por el módulo de Z. Por E a la menos I K, el rho al cuadrado, pero acá el rho al cuadrado
tenemos que el x tiene un origen que es menos d sobre 2, ¿no? Al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 veces el módulo de z. Esa sería la onda, la onda generada por la fuente de arriba. La onda generada por la fuente de abajo es e a la i omega t menos k módulo de z por e a la menos i k x más d sobre 2. Perdón, ¿y qué son las cosas esas que están sobre los ejes? No sé, Estas cosas son no las la noté. zona donde yo quiero ver la interferencia de las dos Ah, ondas esféricas. Es una zona. ta. Sí, sí. Zona uno, zona 2. ¿Sí? Acá estoy viendo zona uno. Aproximación paraxial sobre esa zona hace que yo tenga que sumar estas dos ondas. ¿Ok? Por simplicidad, eh, bueno, el módulo de z, como estoy viendo a la derecha, es z. ¿Sí? O sea que me queda z, 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 z. Vamos a suponer que estoy viendo en i igual a 0 para simplificar. Saco el i. Saco el i. Eh, bien. Entonces me quedaría, fíjense, me quedaría que la onda total, en ese punto, en el que estoy viendo, en un punto X particular, ¿sí? A un z muy grande, es e a la i. Veamos, separemos la parte con e a la i omega t. Es e a la i omega t por, y todo lo que viene ahora es la amplitud. ¿Ok? Es, acá me faltó el r. Esto sería sobre el módulo de z, que es z. Es el e a la i omega t, y acá me queda e a la menos i kz sobre z por e a la menos i k x menos d sobre 2 al cuadrado sobre 2z más e kx al cuadrado sobre 2z. Todo esto sería, no, vamos a hacerlo más simple. Eh, no, vamos a usar, perdón, así lo iba a hacer como una sola onda. Si ya tenemos la fórmula de arriba, la podemos usar. ¿Mm? Entonces, yo pienso, identifiquemos. O sea, yo podría pensar, bueno, A, A podría ser tranquilamente E a la menos I kz sobre Z, ¿sí? O sea, todo esto es A de la onda 1, ¿ok? Todo esto es A. Y podría pensar que Φ1 o Φ2 es igual a menos
k x más d sobre 2 al cuadrado sobre 2z, y phi1 es igual a menos k. ¿Se entiende dónde voy? ¿Ok? O sea que si yo pienso en cómo es la fórmula, la interferencia, o ¿sí? La intensidad media, para ver la interferencia, esto tendría que ser el módulo de A al cuadrado por 1 más coseno de phi2 menos phi1. Phi2 menos phi1 es básicamente, con el menos se invierte el orden. Bueno, es un coseno, es una función para, así que eso no importa si resto o en un sentido o en el otro. Me quedaría k por x más d sobre 2 al cuadrado sobre 2z menos k por x menos d sobre 2 al cuadrado sobre 2z. ¿Está bien? ¿Me va siguiendo? Corríjanme porque se me puedo equivocar, ¿eh? Esto sería phi1, ¿sí? Creo que me perdí un poquito en cómo definiste ahí el X. Eso es lo que... Porque es una pagadita, pero... El x, este x es, si acá tenés z, este sería el x, ¿no? El y sale hacia afuera de la hoja, ¿sí? Yo me estoy ubicando en lejos a un z grande, digamos. Acá se supone que z es mucho mayor que x. Esa sería la aproximación paraxial. ¿Está bien? Y ahí yo lo que usé es directamente como una onda esférica ¿sí? Se aproximaba paraxialmente, puse la onda esférica de arriba, la de abajo, la sumé. ¿Sí? Ese x, ¿te acordás que en esa aproximación de la onda esférica aparecía un término que era e a la menos ik rho al cuadrado sobre módulo de z, ¿no? El rho ahora cambia porque el rho antes era x al cuadrado más y al cuadrado. Pero eso siempre que uno tuviese el origen en x igual a 0. Acá el origen de la onda esférica no está en x igual a 0, sino está en x igual a d sobre 2. ¿Está bien? Por eso yo puse... Es lo mismo que hicimos al principio con esto, ¿no? ¿Te acordás que cuando poníamos una fuente, acá quedaba el h? Uy, ¿ves el h ahí? X menos h al cuadrado. ¿Sí? Es como que estoy considerando a ir a la fuente en ese lugar. eh, en ese lugar que es 2 sobre 2, ¿no? O sea, esto sería x igual a d sobre 2 y esto sería x igual a menos d sobre 2. ¿Mm? ¿Seguís perdido? Sí, ningún problema decirlo. No me había dado cuenta de que desde que habíamos puesto el origen en D sobre 2. Eso. Pero quizás no lo especifiqué. ¿Está? Mm. El origen está acá. El origen está acá en el medio. Bien, entonces quedaría eso. Bueno, si uno desarrolla esto un poquitito, ¿sí? Fíjense, el k sobre 2z sale de factor común. Acá tenemos x al cuadrado menos x al cuadrado se cancelan. ¿Sí? El d sobre 2 al cuadrado y el d sobre 2 al cuadrado también se cancelan. Lo único que sobrevive es dos veces el doble producto del primero con el segundo. El 2 se va, entonces queda
XD más XD. No fue a propósito, ¿eh? A ver. Mi hijo ya. Mi hijo en vez de reírse me dice XD, XD. No puedo entenderlo. Es que es costumbre, nosotros por ahí lo usamos también. Pero se Sí, ríe sí. así, no se ríe a carcajadas. Se ríe diciendo XD. ¿Es normal eso? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver, da XD, sí, ¿no? O con el 2 da. Me queda así. Esto es fundamental para compararlo con lo que vamos a hacer ahora. Queda 1 más coseno de XD KXD sobre Z. ¿Ok? O sea, la intensidad va a ser una función de X, ¿sí? Y ese X tiene que ver, si uno pone una pantalla, digamos, en esa zona en donde la aproximación paraxial es válida, uno puede recorrer esa pantalla con la coordenada X, ¿sí? Y la intensidad va a tener esa facha. Uno podría escribir esto de otra manera, usando, bueno, dejémoslo así. ¿Mm? Fíjense que es, si uno grafica en X la intensidad, S1 eleva, ¿sí? O sea, cambia el eje, y sobre eso tenemos un coseno. Y ese coseno va desde 1 más 1, 2, ¿está bien? Y forma un coseno. O sea, lo que veríamos en esa zona, o en la pantalla si quieren, es un conjunto de franjas, ¿sí? En realidad no serían exactamente franjas, pero bueno, si uno se limita, digamos, a la zona en donde I valga 0, vería zonas de brillantez, ¿sí? Y zona de oscuridad. Y brillo, eso es lo que significa, ¿no? Una intensidad máxima, ¿sí? La intensidad mínima 0 significa oscuridad. Como X es mucho menor que Z, ¿sí? Y uno a X lo puede pensar como un cateto apuesto y al Z como un cateto adyacente para un cierto ángulo teta, ¿sí? Entonces, si uno tiene las dos fuentes acá, uno tiene la pantalla acá y uno puede decir que este ángulo es teta, ¿está bien? Entonces, el teta, el seno de teta y la tangente de teta se confunden. En los mismos nosotros vamos a usarlo, vamos a decir que X sobre Z uno lo puede pensar como seno de teta, ¿sí? Y la formulita final que quedaría es que la intensidad en función de teta sería algo así como una constante, que sería el módulo de A al cuadrado, por 1 más coseno de KD seno de teta. ¿Ok?
Bien. Bien, hagámoslo de una manera menos rebuscada. No, esta no es rebuscada, menos... eh, eh, menos... Esto fue más precisa, más... No sé cómo decirlo, ahora no me sale la palabra. Eh, hagámoslo como lo van a hacer en el práctico, llegado el caso. Uno tiene la pantalla muy lejos, eso significa aproximación paraxial, en cierto sentido. Uno tiene las dos fuentes acá, pone el origen acá. Y uno lo que puede hacer es pensar que acá hay mucha distancia en el medio y que si bien, si uno hace el camino de rayos eh, para cierto punto, uno llegaría acá desde ahí y otro llegaría acá desde ahí, ¿está bien? Pero si uno piensa que la distancia L a la que está puesta la pantalla es muy grande comparada con la distancia esta D, ¿sí? Los rayos llegan al... Los rayos que interfieren en esa posición X, ¿no? Este es el eje X, son paralelos, ¿ok? O sea, si eso está muy distante, uno puede pensar que esos rayos son paralelos. Eh, o sea que uno podría pensar que si la línea que va desde el medio hasta X forma un ángulo θ, ¿sí? Estos rayos, a ver si lo puedo copiar ahora. No. Estos rayos son paralelos, o sea que este rayo saldría así. Y este rayo también. Lo que estoy haciendo es una aproximación. ¿Se entiende? El error que voy a cometer para lo que voy a calcular ahora se hace cada vez más chico mientras L sea más grande. Y lo que voy a hacer es no usar estos rayos que usé antes, sino estos, para calcular la diferencia de camino óptico entre esos dos rayos. La diferencia de camino óptico entre esos dos rayos está dada por, si yo trazo una perpendicular, supuestamente eso es una perpendicular, cosa que no es. Esto se parece más a una perpendicular, ¿sí? La diferencia de caminos ópticos es esta distancia que está acá, ¿sí? Y esa distancia que está acá yo la puedo calcular un poquitito con trigonometría porque yo ya sé cuánto vale la hipotenusa, vale D, y este ángulo que está acá vale θ. Entonces, la diferencia de camino óptico es D, no, perdón, la diferencia de camino. La diferencia de camino es D por seno de θ. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de camino óptico es, habíamos dicho, K por D seno de θ. ¿Sí? Y que fíjense que es justamente lo que aparece acá. ¿No? O sea, y lo obtuvimos de una manera mucho más sencilla, y eso lo que nos va a decir es que si en el punto X hay una interferencia constructiva o destructiva. Si K por D, seno de θ, es igual, ¿sí?, a un múltiplo entero de 2pi,
entonces lo que va a haber es una interferencia constructiva. ¿Ok? Y si hay un múltiplo, acá como podría llamarlo, 2n más 1 por pi, entonces va a ser destructiva. Esto quizás se vea mejor en términos de la diferencia de camino. Si la diferencia de camino, d por seno de teta, es una cantidad enteras de longitudes de onda, ¿está bien? Se entiende que cuando se superponen las ondas es como si no hubiese pasado nada, digamos, no hubiese habido diferencia de camino. ¿Ok? Entonces esto va a ser constructivo. ¿Mm? Esto podríamos llamarlo, supóngase que viene una onda así, y estoy analizando este punto, y la otra onda que viene, ¿sí? Justamente tiene una diferencia con una longitud de onda, o un 3 longitud de onda, o 4 longitud de onda, no me voy a dar cuenta. ¿Sí? La forma que va a tener la onda es la misma, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O sea, la onda va a ser la misma, entonces se superponen. Ahí es donde interfieren constructivamente, ¿sí? Esta sería la onda 1, más la onda 2. Entonces yo cuando sume, ¿sí? Voy a tener el doble de amplitud, ¿ok? Estoy analizando este punto que sería el X. Buenísimo me salió. A ver, es un truco. Eh, Ahora chupate esta mandarina. ¿Está bien? Estamos viendo a nivel de onda, no estamos viendo a nivel de intensidad, pero ahí ya, a nivel de ondas, fíjense que se aumenta la amplitud, ¿sí? Y eso sucede si tenemos una diferencia de camino que tenga que ver con un múltiplo entero de longitud de onda. La onda sigue siendo, es la misma, digamos, ¿sí? Porque correrla una cantidad entera de longitud de onda se tiene el mismo aspecto la onda. No estamos analizando el decaimiento por el radio, ¿no? Por la distancia. Estamos pensando que las amplitudes son siempre las mismas. Y además que la polarización también es la misma, porque si no, no la podría sumar. ¿Ok? Esto sería constructivo. ¿Sí? Eh, Acá tendríamos el X si quieren. Eso sucede igual en cualquier, pero acá estamos analizando eso en X. ¿Sí? Esto sería constructivo. Ahora, fíjense que si uno plantea eso, uno puede llegar de acá a esta condición. Simplemente multiplicando por K. Si uno multiplica por K, queda 2pi sobre lambda. O sea, multiplica por 2pi, mejor dicho. Si multiplica por 2pi por izquierda y por derecha y pasa el lambda dividiendo, obtiene la misma ecuación. Y después lo otro es la destructiva. La destructiva es lo mismo, pero desfasado en media longitud de onda. O un múltiplo entero de semilongitud de onda. No, múltiplo entero y par. Ahora lo vemos bien. A ver, aprovechemos que lo tenemos copiado. Supóngase, yo tengo esta onda. Y la otra viene de la misma manera, pero desfasada en media longitud de onda. Si es desfasada en media longitud de onda, ¿sí? Esto se corre, yo qué sé, ahí donde es un pico es un valle, ¿está bien? Entonces, si yo me estoy fijando en X, ¿sí?
me fijo en X, fíjense que se cancelan, ¿no? O sea que si yo sumo estas dos ondas, la onda que me queda acá sería perfectamente nula. ¿Mm? Bien, esto es pensando en una foto. Si uno piensa en la película, también sucede más o menos lo mismo. Eh, y nada. O sea, en una película esta onda está viajando, ¿sí? Pero esa cancelación se sigue dando. Y en la parte destructiva, fíjense que la amplitud se duplica, hay una oscilación, se duplica la amplitud. No es que es siempre constante, diferente de cero. En la otra sí da cero. Bueno, lo mismo, digamos. De acá también se puede mostrar, bueno, esto tendríamos que decir que en este caso, d por seno de teta es igual a una cantidad impar de semilongitudes de onda. ¿Ok? Para que se dé eso. O sea, sería 2n más 1 por lambda sobre 2. Si yo multiplico 2pi a los dos lados, a ver si me queda bien. Entonces paso lambda dividiendo y me queda... ¿Sí? Me queda k de seno de teta por 2n más 1 por pi. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ok? Esa sería la destructiva. Es simplemente, es enganchar digamos, las crestas con las crestas, los valles con los valles, constructiva, y si enganchamos las crestas con los valles y los valles con la cresta, es destructivo. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál es la distinción que hacías entre diferencia de camino, así nomás, y la diferencia de camino óptico? Es multiplicarle el K. Ah, ¿Sí? O claro. sea, la diferencia de camino, vos le multiplicás K, sería diferencia de camino óptico. ¿Ok? Pero básicamente es hablar en términos de lambda, digamos, sería. Pero bueno, véanlo bien. Véanlo de la forma más sencilla, le enchufan el K y ahí pasa a ser una diferencia de camino óptico. Bueno, listo. Entonces, ahí tienen más o menos el sentido de qué es la interferencia. Ahora, usemos esto para, desde un punto de vista ya más para ir a los bifes, para definir dos interferómetros. Creo que no voy a llegar al otro. Vamos, por lo menos arranquemos con el interferómetro de Michelson. Este es sencillo. Quizás podrían... Che, hicieron... Ah, bueno, ya pueden pensar en algún experimento de interferencia con los láseres. ¿Sí? Habíamos visto ese de poner el pelo delante del láser, ¿Y anduvo? pero no lo hicimos, lo comentaron. Yo lo probé un poco y medio poca Háganme potencia acordar... mi láser para hacer. Eso tiene además para entender eso hay un principio que hay que entender que es un principio de complementariedad. Complementariedad. O complementariedad, o alguna de esas. Cuando veamos difracción, ahí háganme acordar que lo veamos eso. Bueno, ¿cuál es la idea de interferómetro de Michelson? Es un instrumento que usa el fenómeno de interferencia para medir distancias o longitudes de onda. ¿Ok? Nosotros vamos o sea, obviamente esto lo tienen que leer de la bibliografía, vamos a acá enfocarnos más en la cuestión de la precisión de un interferómetro, o sea, cuán preciso puede ser a la hora de medir longitudes o longitudes de onda o longitudes a secas. ¿Está bien? Vamos a tratar de identificar al interferómetro por su calidad, o sea, estamos hablando de la calidad que tiene un interferómetro. Para eso vamos a recurrir a una fórmula, la fórmula va a ser esta.
¿Está bien? Medir, si uno quiere medir una longitud de onda lambda, en realidad lo que está midiendo también es un K, ¿no? Porque K es igual a 2pi sobre lambda. O sea, medir K o medir longitud de onda es lo mismo, básicamente uno es el inverso del otro. Entonces, si yo llamo delta K al error con el que mido un K, ¿sí? La fórmula esa me dice que ese delta K va a ser mayor o igual a 2pi sobre delta X. O sea, el delta X, ahí tenía un nombre, me lo olvidé, ¿sí? Es lo que me da la calidad del aparato. O sea, porque mientras más grande sea delta X, con más precisión voy a medir el delta K. ¿Está bien? No me acuerdo el nombre, no sé si tiene un nombre, es lo que quiero encontrar. Es lo que quiero. Esto es lo mismo va a hacer en el próximo interferómetro. Es lo que quiero encontrar para determinar la calidad del aparato. O lo que se llama resolución espectral. Medir K es medir un espectro, básicamente. Y lo que estoy queriendo ver es con cuánta resolución puedo medir ese espectro. ¿En qué sentido? Bueno, es una componente, ¿no?, de Fourier. Pueden pensarlo así. Bien, vayamos al interferómetro de Michelson y Morley y vemos qué valor tiene esto en este caso. El interferómetro de Michelson y Morley es básicamente un rayo de luz monocromático, una onda plana. Pueden pensar en un rayo que incide. A ver cómo incidía. Creo que era así. En un espejo. Este espejo es semitransparente, deja pasar la mitad, rebota la mitad o refleja la mitad. Acá tenemos otro espejo. Acá tenemos otro espejo. Entonces ese rayo que incide se divide en dos rayos. El primer rayo es un rayo verde. No, mentira, no es un rayo verde. Lo dibujo verde. ¿Sí? Que va para allá y vuelve, pues se refleja en este espejo. Este espejo está ubicado a una distancia L1. Y con el otro, bueno, y después sigue de largo. Puede ser que eso sea lo que se usa para medir lo que se usó para medir las ondas, Sí, no me sale, las pero ondas de gravitatorias. gravedad, Sí, gravitatorio. sí. Bien. Y bueno, recuerden que era un interferómetro largo, si lo leyeron. ¿Sí? Ese largo Sí, era precisamente muy el largo es el que define la calidad. ¿Está bien? Y lo que vamos a ver bien. ahora. Y por otra parte, tenemos el otro rayo que se splitea, que sigue de largo, ese que no se refleja. Viene para acá, rebota en ese espejo. Este es el espejo 2. Vuelve y acá se refleja completamente. ¿Sí? Creo que era así. A ver si me estoy metiendo la pata. No, era así. ¿Sí? Entonces vamos a tener y acá vamos a tener una pantalla. Y así que lo que voy a hacer es separar los rayos, pero están en el mismo lugar.
¿Mm? Entonces, lo que vamos a ver acá es la interferencia. En la pantalla lo que vamos a ver es la interferencia de dos puntos. ¿Sí? En este lugar vamos a ver la interferencia de dos rayos. ¿Sí? Y según cómo sean la diferencia de caminos entre esos dos rayos, la interferencia va a ser destructiva o constructiva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para calcular la diferencia de camino es fácil, porque el rayo verde recorre 2L1, ¿sí? Y el rayo azul recorre 2L2 y a esto llamo L2, ¿no? Por lo menos hasta llegar de vuelta al espejo. Entonces, la diferencia de camino simplemente va a ser 2L2 menos 2L1. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de camino óptico será el K. Estamos suponiendo, ¿sí? Monocromático, ¿no? Con una longitud de onda bien definida, con un omega bien definido, con un K bien definido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si uno piensa en la pantalla va a ser simplemente un punto luminoso o un punto oscuro según esa diferencia de camino sea la apropiada para una interferencia constructiva o destructiva. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que eso, no hay nada más misterioso. Bien, ¿qué va a suceder, por ejemplo, si yo a este espejo, este es un espejo fijo y este es un espejo móvil? Si ese espejo es móvil, lo que vamos a tener es que a medida que se mueve ese espejo, la interferencia que antes era destructiva pasa a ser constructiva o va cambiando. O sea, en la pantalla lo que voy a ver es un punto luminoso, un punto oscuro, ¿sí? O luminoso, y vamos a ver que ese comportamiento va cambiando a medida que el espejo se esté moviendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y supónganse que este espejo puede moverse a una distancia que sea L. O sea, que L sea la distancia que yo puedo mover el espejo, que me dé el aparato para mover el espejo. Si esa distancia fuese L, me podría preguntar yo cuántos puntos luminosos voy a ver a lo largo de ese recorrido. ¿Mm? Me podría preguntar eso. ¿Ok? A ver, ¿cómo sería eso? O sea, si yo le voy sacando a medida que se corra, ¿sí? Y veo la película, yo puedo ver, por decir alguna barbaridad, es que en un tramo de ese recorrido L, yo lo que voy a ver son 1.000.000, si hay alguien que se lo pone a contar, ¿sí? Y es a las 6 millones de interferencias constructivas. ¿Está bien? Vamos a ponerlo más que así. De esa manera, pongámoslo como puntos luminosos. ¿Ok? Y bueno, de esa manera uno podría decir, genial, porque si eso fue así, significa que, a ver, pensemos un poquitito en cómo era la interferencia. Sí, ahora estoy diciendo que la intensidad, ¿se acuerdan que la intensidad era una constante por 1 más coseno de phi2 menos phi1? Y acá lo que estoy diciendo es que phi2 menos phi1 va a ser igual a K por la diferencia de caminos. ¿Sí? Bien, acá no estamos moviendo el espejo, acá tenemos el espejo fijo, ¿eh? Tenemos los dos espejos fijos. Si yo tengo los dos espejos fijos, digamos que arranco con esta situación inicial. O sea, la situación, a ver, déjenmelo poner así.
La situación inicial sería K por 2 L2 menos L1. ¿Está bien? Inicial. Y en la situación final, cuando ya moví al espejo 2 una longitud L, ¿sí? Esto pongámosle inicial. Y en la situación final, esto sería K por 2 L2 más L menos L1. Esta es la situación final. ¿Ok? Entonces, si uno resta las dos situaciones, esto va a ser igual a 2KL, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el phi 1 siempre es el mismo, porque el recorrido que hace el rayo 1 siempre es el mismo, el rayo 2 es el que va cambiando. Entonces, si uno tiene eso, la longitud es dato, ¿sí? Y uno tiene que la diferencia de fase esta que hay entre esos dos, uno contó, yo qué sé, 2 veces pi por 10 a la 6, ¿está bien? Porque esa sería la diferencia de fase, ¿sí? Volvió a su lugar, o sea, 1 millón de veces, uno podría tranquilamente de ahí calcular la longitud de onda. ¿Ok? O sea, en ese sentido serviría para calcular la longitud de onda. ¿Estamos? ¿Sí? A partir de la medida de la longitud. Ahora, es un experimento complicado porque, ¿sí? Estaríamos hablando de contabilizar 10 a las 6 veces un hecho que es pasar de oscuro a luminoso, ¿no? Bien, entienden, ¿no? Que el barrido, ¿sí? Acuérdense que la diferencia de camino esta era una cosa que se medía en radianes, ¿no? Entonces, uno podría inferir, a partir de lo que hablamos acá arriba, ¿sí? De esto que entre el brillo y la oscuridad, uno tiene un recorrido, ¿sí? Acá yo lo estoy manejando en términos de X, pero si yo lo manejo en términos de la fase, ¿sí? Es una cosa que se mide en radianes. Bueno, están cansados, ¿no? No sé, me está costando entender esto, eso último. A Cómo ver, funciona el lo interferómetro, la vamos a verdad que no retomar la sé. clase que viene y se los explico de manera más así, sin cuentas. Y después, Ok. cualquier cosa, retomamos la cuenta. Estas cuentas igual son fáciles. Como es la Sí, primera no, vez no que se tienen pinta de introduce el ser muy tema, difíciles, pero. claro, pero como es la primera vez que se introduce el tema, les cuento más un poquitito la cuestión de ¿cómo se llama? De qué estamos hablando. Imagínense, ustedes tienen, y vamos a ir directamente a lo que es la resolución espectral y se los comento. Ustedes tienen un haz con una longitud de onda conocida monocromática, van al láser, ven qué longitud de onda tiene, es conocida, y hacen el experimento. Hacen el experimento ese de mover el segundo espejo a una longitud de L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes mueven una longitud de L, ustedes lo que van a tener es en la pantalla, ¿sí? 1000 veces, 1 millón de veces la repetición de ese del patrón oscuridad, ¿sí? Brillantez, oscuridad, 1 millón de veces. Uno lo podría plantear, si lo mira en términos de una película o algo así, aparece, ¿sí? Así 1 millón de veces. Si llega acá, llega bueno, vamos a poner arranca luminoso, ¿sí? Y termina luminoso. ¿Está bien? Entonces uno podría pensar que esto sería n igual a 1, n igual a 2, ¿no? Cuando vuelve
a la misma situación, y esto sería n igual a 10 a la 6. Por decirlo de alguna manera. Obviamente, si para hacer todo este trayecto uno lo movió en una distancia L, ¿está bien? Uno ya conoce, o sea, podría comprobar que la longitud de onda es la especificada por el enlace, pero no importa, supongamos que la longitud de onda está determinada. Ahora, vuelvo a usar el mismo interferómetro y realiza el mismo proceso con otra luz, con otra longitud de onda. ¿Sí? Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la longitud de onda más próxima a la inicial? O sea, ¿cuál es? Si yo agarro una que se acerque tanto como sea posible a la longitud de onda conocida, pero que yo la pueda distinguir, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo hago yo para tomar una longitud de onda tan próxima como uno pueda, pero para distinguirla de la anterior? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Básicamente es, a ver si yo lo puedo poner en otros términos. No, dejémoslo así, no se me ocurra. ¿Mm? Entonces, si la longitud de onda es la misma, ¿sí? Yo lo que voy a ver es la misma película, digamos, ¿no? Voy a ver que ocurre en 10 a la 6 veces ese fenómeno, ¿sí? Luz, 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 ¿ok? Es la misma longitud de onda. Ahora, si es muy parecida, lo que puede llegar a ocurrir en un caso que sea en extremo parecida, pero que yo la pueda distinguir, es que en este caso, o sea, cuando yo recorra esta longitud, ¿sí? Acá vea claridad, por ejemplo, y en vez de contabilizar 10, acá contabilizo 10 a la 6. ¿Sí? Acá se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo, pero acá en el medio se va corriendo un poquitito. ¿Ok? Entonces, fíjense que el proceso no es exactamente el mismo porque la longitud de la onda no es exactamente la misma, pero para que 10 a las 6 veces ocurra eso, la longitud que yo cambié en el espejo 2 no es la misma. Hay una diferencia que es esta. ¿Ok? O sea, no estamos hablando de la misma longitud. Estamos hablando de una longitud menor o mayor. En este caso podríamos pensar en una longitud menor, no importa. Lo importante es que lo que me va a dar la resolución del aparato para medir longitudes, ¿sí? Y en este caso van a ser longitudes de onda, es la ocurrencia mínima, ¿sí? Perdón, no lo voy a decir así. A ver. Vamos de vuelta, porque así ni yo me estoy entendiendo. Hasta acá estamos bien. Yo lo que no entiendo es cómo van apareciendo esos puntos en la pantalla. ¿Vos vas moviendo el L de a poco o lo movés Sí, a una distancia determinada y está, pero si vos decís, che, a ver, imagínate, para que ocurra algo, yo tengo que mover el espejo ese a distancia del orden de los nanómetros, ¿no? Porque eso son las longitudes de onda. ¿Cómo haces eso? Es un tema técnico que uno puede explicar por otro lado. Si quieren se lo explico un poquitito, pero tiene que ver con la precisión de las perillitas. Es un sistema donde vas conectando muchas perillas con diferente relación, ¿no? O sea, de esta No sé manera. si iba por ese lado la pregunta, ¿no? No, está Más bien, que... perfecto. Eso no hay problema. A lo que voy yo es, bueno, una vez que uno dice, bueno, supongamos que se puede hacer eso, y supongamos que hay un tipo que tiene tanto tiempo para contar el millón de veces ese en el que aparece, que lo hace, no hay ningún problema. Entonces, yo lo que digo es, a esta longitud L, o sea, suponete que vos movés
cierta cantidad de longitud, una longitud L determinada, que es lo que da el aparato para recorrer la longitud esa. A eso le va a ocurrir para una longitud de onda determinada y conocida, yo qué sé, 10 a la 6 10 a la 6 máximos. Suponete que tengamos esa cuestión. Podríamos llamarlo M, para hacerlo más general. Ahora, viene alguien en el aparato, cambia el láser, lo pone con otra longitud de onda y hace el mismo procedimiento. ¿Está bien? Ahora, lo que digo yo es, si vos haces el mismo procedimiento y querés que haya una distinción con el anterior, o sea, que la longitud de onda del nuevo láser sea tan próxima a la anterior, pero que lo podamos reconocer que sean diferentes, ¿sí? Lo que vos tenés que hacer es, y acá me va a salir mejor, quizás confundió poner 10 a la 6 de costado, vamos a mantener la longitud. Acá va a ser 10 a la 6 más 1 o menos un máximo. ¿Está bien? O sea, vos lo que vas a contar, el tipo que está contando ahora va a contar para que sea tan próximo como uno pueda al láser anterior, a la longitud de onda del láser anterior, ¿sí? Para que nosotros podamos distinguir que sean diferentes, tendría que contar 1.000.001 o 999.999 para la misma longitud. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí, sí. La misma longitud del aparato, sí. Claro, entonces, uno lo que podría decir es agarrar la ecuación esta, bien, fíjense, uno lo que podría decir es, y lo podemos dejar ahí y enganchamos bien la semana que viene, es que en base a eso, yo lo que voy a hacer es ver cuál es el mínimo error, o sea, si uno piensa en una regla, cuál sería el milímetro, ¿sí? Con el que yo puedo medir longitudes de onda. Porque obviamente si yo agarro otra longitud de onda, ¿sí? No va a ser 999.999 o 1.000.001. Va a ser 700.000, no sé, por decir algo. ¿Se entiende? Pero yo ya sé que el error con el que calculo ese 700.000 está dado por ese 1.000.001 o 999.999. ¿Se entiende? Esa sería la escala. Eso sería lo que a mí me va a dar la escala del instrumento de medición, que en este caso es el interferómetro de Michelson. Una vez que yo tenga la escala, yo puedo hacer la medición tranquilo y ya sé qué error ponerle. Y ese es el error está determinado por ese caso. ¿Sí? La semana que viene... A ver, corto. Esto del interferómetro está en el